Con nosotros está Marcelo Capello, representante de la Fundación Mediterránea y presidente de IREAL, Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamérica. Lidera un equipo de economistas que están permanentemente dedicados a la tarea de investigar, así que hoy nos va a dar información fresca de la economía, si el dólar va a subir o va a bajar, si el combustible va a subir o va a bajar, la tiene toda clarísima. Y como dato de color, ha sido profesor mío de la facultad. Tuve el honor de tenerlo de profesor. No parece. Así que, bueno, le voy a ceder la palabra. Bueno, buenas noches. Gracias, Gabriel. Bueno, sobre la economía, dice escenarios tras las elecciones. En realidad eso va a quedar para el final, las filminas del final. Al comienzo vamos a hacer algún repaso de cómo viene la economía y algunas cuestiones más de largo plazo sobre lo que yo creo que debe ocurrir para que realmente tengamos crecimiento económico y qué puede pasar después de las elecciones, si se puede dar ese camino, se pueden dar otros caminos y a dónde nos pueden llevar en materia de actividad. Bueno, de lo que está pasando, por ejemplo, estos son indicadores sobre el PBI que se miden mensualmente por una consultora privada de Ferreres y por el INDEC. La gran caída del año pasado, este es el nivel de producción, ¿cierto? Una gran caída, varios meses malos, y según Ferreres, los últimos 3 meses se percibe alguna mejoría, especialmente a partir de lo del campo, ¿cierto? Que en los grandes números compensa a muchos otros sectores que no están bien, por supuesto. Y en el del INDEC, que mide algo lo mismo que esto, pero con diferentes metodologías, el último dato hay una pequeña mejoría, pero había habido una caída en el mes anterior. En la producción industrial de Ferreres también, fíjense que los últimos 2 meses parece haber un repunte, pero había habido una caída previa, lo mismo acá que en el INDEX. O sea que la economía ha llegado a su margen más profundo de recesión y está empezando a salir especialmente por el aporte del campo. Acá no se ven los sectores, sino que se ve simplemente el dato agregado de producción. Quiere decir que lo peor de la recesión tiene que haber estado entre el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, y que ahora en el agregado está empezando a mejorar. La producción de autos, que está ahí en los últimos 3 meses, no se ve una tendencia clara ni para subir ni para bajar, pero en un nivel bajo, por supuesto, comparando con el año pasado. En consumo de cemento hubo 3 meses seguidos de mejora, pero el último dato fue una pequeña caída, si no también podríamos decir que ahí ya se notaba que se está saliendo de la recesión de a poco. Y en ventas minoristas, más allá de una cuestión estacional que hubo ahí por el medio aguinaldo de diciembre, no se ve que arranque, porque esto depende de esto otro, que es el salario real, y el salario real, hasta el último dato, sigue mal. O sea, el salario le pierde contra la inflación y el salario real determina en gran medida el consumo masivo. Yo diría que el de ustedes también está bastante asociado al nivel salarial. En cambio, ya cuando hablamos de construcción, autos, además del salario, está el tema del crédito, la tasa de interés, las expectativas. Pero para comprar comida, ropa, me parece que también combustible, juega mucho el tema del salario, porque la mayor parte de la gente vive de un salario. Y el salario real, hasta mayo, perdía contra la inflación, no se ve, digamos, que se dé vuelta esto para arriba. Ahora con una inflación más baja, parece que este mes que pasó puede ser 2,5, 2,7. Se puede empezar a ver en junio, quizás julio, que los salarios le empiezan a ganar levemente la inflación, pero por muy poco, y puede haber una muy pequeña recuperación del consumo, pero al menos dejaría de caer, ¿no? Bueno, yo no voy a abundar tanto en los indicadores así de corto plazo, porque ya eso se escucha todos los días, ustedes saben, todos los días hay como una mala noticia. Sí, me parece que el aporte de la cosecha se hace sentir
En alguna medida, en las estadísticas, eso da como que ya se puede estar saliendo de la recesión, pero repito, no es así en la mayoría de los sectores. Vamos más a cuestiones de largo plazo, lo que decía recién, por ejemplo, el hecho de que cada vez que hay elecciones, la economía argentina hay que verla de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que está la mayor parte de la gente en los mercados listo para salir, para correr. ¿En qué sentido? Se sabe que algo puede pasar en un año con elecciones presidenciales, y no cualquier elección presidencial como la de este año. Y como en la cabeza de los argentinos hay tantas cuestiones que han pasado en la historia, ¿no? De corralitos, corralones, planes Bonex, hiperinflaciones, hiperdevaluaciones. Todo eso está latente en la cabeza de los argentinos y a veces basta que alguien dé la orden de largada para que salga la gente corriendo. Y además se aprendió también que el que llega último pierde. Por eso es tan importante y era tan importante lograr lo que se logró hace ya casi 2 meses, convencer al Fondo Monetario Internacional, que en realidad se lo hizo a través del gobierno de Estados Unidos, de que le permitan al gobierno de Argentina, a través del Banco Central, intervenir en el mercado de cambio si hace falta, para estabilizar un poco más el dólar, que está muy volátil, y en un año como este, la volatilidad del dólar puede implicar que todos salgamos corriendo. Por eso ha cambiado mucho en estos últimos 3-4 semanas, hay más tranquilidad en el mercado de cambios, y eso puede efectivamente hacer que baje la inflación, como ya se está empezando a ver. Obviamente hay que ver cómo sigue el tema cambiario hacia adelante, pero ha traído mucho más tranquilidad en los mercados y en la gente. Hacia adelante, bueno, va a depender de cuando el campo ya no liquide tantas divisas, que eso ya es dentro de no mucho tiempo. Ya en agosto el campo liquida bastante menos. Se va a juntar con la elección, con las PASO. En octubre la primera vuelta. Va a depender mucho lo que digan las encuestas y qué pase en las PASOs. Obviamente también en la primera vuelta con el resultado de las elecciones. Pero para los mercados, la chance de que gane una de las 2 principales opciones que tenemos genera bastante ruido. Eso ya se notó en marzo y en abril, que yo creo que el dólar subió en ese momento por ese motivo. Entonces hay que ver cómo lee el mercado las encuestas y los resultados ya en agosto y en octubre. Por ahora las cuestiones están tranquilas, implica que también las encuestas que se están leyendo, a pesar de que hay de diverso tipo, no están alertando tanto a los mercados, ¿no? Por este veranito que estamos teniendo en materia de tipo de cambio. Me refiero a veranito en términos de la estabilidad que está habiendo en estos últimos 2 meses. Pero había que evitar a toda costa eso porque eso le puede hacer mucho daño a la economía y por ahora se lo está logrando. A mí me da la impresión que hacia adelante, cuando ya haya menos dólares del campo liquidándose y más cerca de las elecciones, si hay ruido político para los mercados, si bien puede haber una tendencia a ir hacia el mercado de cambios demandante, si uno lo analiza desde el punto de vista de los intereses políticos, de cómo piensan los políticos, a ver, Macri, si se le va el dólar para arriba, se tiene que olvidar de ganar la elección, si le pasa lo mismo que en marzo o en abril, con lo cual me parece que aun cuando desde el Fondo Monetario a lo mejor no estén muy de acuerdo con que use reservas, las va a seguir usando, y si fuera al revés de que ya da por perdida la elección, también, porque no va a querer terminar mal su mandato. Entonces, con más razón yo creo que usaría la reserva, porque además entra otro gobierno y no va a tener demasiado interés en dejarle muchas reservas. Con lo cual, por ese análisis que estoy haciendo político, de cómo me parece que se toman decisiones en la política, no me extrañaría que si tienen que usar muchas reservas, las usen y se mantenga cierta calma en el mercado de cambio, ¿no? Bueno, ¿saben ustedes qué hace del 2011 que estamos estancados? Esta es la producción, donde un año sube, el otro baja, en promedio estancado, y si lo vemos per cápita cayendo la producción. Y fíjense que en los últimos años pares, que fueron 3 caídas de la producción, lo que pasó es que se devaluó mucho el peso, 48% en el 2014, 59% en el 2016, y en el 18, 70% porque es el promedio, pero si vamos a diciembre había subido 100%, 110% el tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en todos los años pares últimos hay fuerte devaluación del peso,
y eso genera una recesión, como siempre en Argentina sube mucho el tipo de cambio, trae un poco más de inflación, esa suba de la inflación hace caer el salario real y la caída del salario real hace caer el consumo. Eso viene ocurriendo en los 3 últimos años pares. Ustedes dirán, entonces, ¿para qué devalúan si saben que va a tener ese problema? Bueno, se empieza a devaluar cuando no queda más remedio, especialmente cuando ocurre esto. Cuando un país se va quedando sin reserva en el Banco Central. Estas son las reservas en el Banco Central, tuvieron un máximo en el 2009-2010, medidas en términos del PIB, en términos de la producción, y después empezaron a caer todos los años, y en el año 2015 eran realmente muy bajas. Eran 5% del PIB, comparando con otros países de Latinoamérica, estábamos cerca de Venezuela, y todo el resto de los países por arriba. Hay países que tienen 40-45% del PIB en reservas, y un país no se puede quedar sin reserva en el Banco Central. Normalmente, ¿qué va a ocurrir antes de que se quede sin reserva? Va a subir el tipo de cambio. Y si no lo sube el gobierno, lo hace subir el mercado, porque no se puede quedar sin reserva. Entonces hace desde el 2014 que viene subiendo bastante el tipo de cambio ante el problema de la escasez de reservas. ¿Y por qué nos quedamos sin reservas? Porque no exportamos, nos estancamos y caen las exportaciones desde hace muchos años. Después del boom de las materias primas empezó a caer las exportaciones. Porque también hay salida de capitales, porque se usaron reservas del Banco Central para pagar la deuda, ¿cierto? Entre el 2011 y el 2015 se sacaban todos los años 8.000, 9.000 millones de reservas para pagar la deuda que vencía, porque no había acceso a los mercados, y pasó esto. Cuando un país se va quedando sin reservas, tiene que empezar a devaluar la moneda, y así estamos desde el 2014. Cada vez que se devalúa la moneda, hay recesión. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y cuándo eso va a terminar? Cuando además de devaluar la moneda, se generen otras condiciones que permitan una recuperación sostenida de la producción a través de exportaciones y de inversiones, por el hecho que justamente a través del consumo es difícil recuperarse cuando estás en esta situación. Porque justamente uno de los problemas que hubo que llevaron a la pérdida de reservas fue un exceso de consumo que no fue acompañado por exportaciones e inversión. Y las devaluaciones anteriores no terminaban nunca de sacarnos de ese pozo. O sea que al año siguiente volvíamos a estar en un problema. Miren, este es el costo salarial para la industria en dólares en muchos años, ¿no? Desde la convertibilidad, el salario industrial era $1.000. Y bastante parejo porque había estabilidad de precios y tipo de cambio 1 a 1. En la convertibilidad un problema fiscal, pero sobre todo de competitividad por el 1 a 1. No lo soportó la economía y se terminó devaluando. ¿Y qué pasó con la devaluación del 2002? Que el salario industrial pasó a $360. Eso fue la devaluación del 2002. Entonces de pronto acá no se podía competir, como recuerdan mucho en el 1 a 1, y acá todos competían con el exterior porque con ese salario era fácil competir. Eso dio lugar a que posteriormente sea más fácil recuperar la economía, porque iban subiendo los salarios. Esto está medio en dólares, o sea que esto puede subir porque sube el salario o porque baja el tipo de cambio. Se iba recuperando el salario, se va recuperando el mercado interno, también la venta de combustible, pero era tan bajo el salario que no trajo problemas de competitividad rápidamente. Pero ¿cuándo habíamos recuperado el salario del 2001? Medido en dólares en el 2008, 2009. Bueno, yo acá no les muestro los datos, pero el 2008-2009 la industria argentina se estancó. O sea, la economía se estancó en el 2011, pero la industria se estancó en el 2008-2009. Cuando llegamos al salario de la convertibilidad en dólares, no solo que lo alcanzamos, sino que lo duplicamos. En el 2014-2015 era de casi $2.000 el salario, y la industria no podía competir con ese salario. O sea, generaba un buen mercado interno, seguramente también buena venta de combustibles, pero no lo soportó la economía desde el punto de vista de la competitividad, por eso las exportaciones estaban cayendo. El salario alto es bueno para el mercado interno, pero llega un momento que si sigue subiendo, genera tantos problemas a los que exportan o a los que compiten con las importaciones que empieza a jugar en contra de la actividad, por eso se estancó la economía. Hasta que se empezó a devaluar en el 2014, ven cómo hace caer la devaluación del 2014 el salario en dólares, después la del 16 y sobre todo la del 18, 19, llevó el salario en dólares a 1.200, o sea, un poco arriba del 1 a 1. En definitiva, eso es lo que está pasando en la economía, está buscando el salario nuevamente un valor de equilibrio que lo pueda soportar la competitividad industrial. O sea, un país no puede tener el salario que se le antoje, puede tener el salario que puede pagar la productividad de ese país, ¿no? Y es como que estamos ahí
como cuando zarandeamos la arena, tratando de llegar a lo que podemos nosotros tener como costos para poder producir en un mundo globalizado. Acá está medido el salario, pero no en dólares solamente, sino en una canasta de monedas, donde está el dólar, el euro, la moneda china y el real de Brasil, solo para ver que cuando estábamos 1 a 1 aquí con el dólar, eso no estábamos 1 a 1 contra las otras monedas. Entonces, como al final de la convertibilidad todas las monedas se habían debilitado contra el dólar, ya hace mucho tiempo eso, pero nosotros estábamos 1 a 1 con el dólar, pero el euro, la moneda de Brasil, la mexicana y todas prácticamente se habían devaluado contra el dólar, menos nosotros que estábamos 1 a 1. Si bien a nosotros nos parecía que no pasaba nada con el tipo de cambio, para Argentina se había estado encareciendo, porque todos habían devaluado contra el dólar menos nosotros. Por eso es que también en ese momento hubo un problema de competitividad, aunque estábamos nosotros sin devaluar. Bueno, y otra cuestión es que el gasto público en dólares, medido en dólares, que era cerca de 100.000 millones de dólares en el 2001, con Dualde y la devaluación de Dualde cayó a 30.000 millones de dólares por la suba del tipo de cambio, no por un ajuste del Estado, sino simplemente por subir el tipo de cambio. Y con Cristina en el 2015 llegó a estar en 276.000 millones de dólares. ¿Por qué medir en dólares el gasto público, lo mismo que el salario? Y porque las empresas tienen que pagar impuestos para pagar ese gasto público, y las empresas que exportan y que compiten con importaciones, a las cosas las miden en dólares. Entonces tienen que pagar ese gasto público en dólares con impuestos. O sea, los costos son mucho más altos. Por eso cae mucho la competitividad. Si tenemos un Estado que gasta mucho y un tipo de cambio bajo, como pasó en esta época, hasta el 2015, 2016, 2017 también el tipo de cambio estaba de nuevo bajo, el Estado pesa mucho para los exportadores y para los que compiten con importación. Y ahora está en 170.000 millones de dólares, o sea, todavía bastante arriba de la convertibilidad. ¿Cuál es un valor competitivo del precio de ahora? Eso depende también de la productividad del país, ¿no? Yo creo que lo que hay que ir mirando, esto era el salario, lo que hay que ir mirando es cuántos son los salarios de los vecinos. En el 2015 Argentina tenía un salario que era algo así como cerca de 200% mayor que en Brasil en la industria, los dos en dólares, ¿no? Pero somos un poco más productivos que Brasil en la industria. Ahora no somos 200% más productivos. Creo que somos algo así como un 40% más productivos. Si tenés salario 200% mayor que Brasil y sos 40% más productivo que Brasil, no cierran los números. A la larga la economía después busca esos equilibrios de nuevo, cuando se desfasa, que es lo que está haciendo ahora, ¿no? Entonces yo diría que hay que mirar cómo son los salarios en Brasil, en Chile, en Perú, Colombia. A lo mejor si somos un poco más productivos, un salario más alto, pero no podemos ser 100% más alto, ni 200% más alto. Me parece que lo mejor es ir chequeando cómo están los países vecinos, y es algo que no se hace en las negociaciones salariales. A lo mejor no es el caso de ustedes, porque ustedes no compiten. Ustedes como estacioneros sería lo que se dice un bien no transable, salvo cuando compiten, cuando están ahí en posadas, en los lugares en la frontera, donde la gente sí cruza el puente para cargar combustible en otro lugar, y ahí se siente. Ahí pasa a ser un bien transable, ¿no? Yo estuve en Posada dando una charla hace una semana y ahora se dio vuelta, ahora la gente viene a comprar a Posada. Entonces se empieza a reactivar con este tipo de cambio. ¿Cómo estamos en comparación con otros países de la región? Por eso en salarios, en el 2015 estábamos 200 arriba y ahora estaremos 70% arriba. Los dos en dólares, pero somos 40% más productivos, o sea que ya es más soportable. A lo mejor esto puede funcionar así. Lo que no podía funcionar es tener salario 200% más alto y sos 40% más productivo. Y me parece que las negociaciones salariales, sobre todo de la industria que compite, de los sectores que compiten con el resto del mundo, y no solo los que exportan, sino los que compiten con importaciones, eso tiene que estar en la mesa, con los gremios, hay que ver cuánto se puede pagar de salario para no perder los mercados, ¿no? Ahora que estamos entrando en estas integraciones, si no hacemos esas cosas, nos va a ir muy mal. Si nos vamos a integrar y no vamos a ver los costos que tienen los otros. Con Europa no es el problema ese, porque en Europa el costo salarial es mucho mayor, pero son mucho más productivos que nosotros, ¿cierto? Entonces a lo mejor Alemania paga $40 la hora en la industria. Argentina antes de esta devaluación fuerte estaba en $11 la hora industrial, y Alemania en 40 y pico. Pero Alemania tiene tanta productividad más que Argentina en la industria que cuando lo ves en costo laboral por unidad, a ellos les sale más barato, cuando lo corregís por productividad, ¿no?
Habría que ver ahora con este tipo de cambios, porque es un ejercicio que yo hice hace un tiempo, no lo he podido actualizar. Es probable que ahora sí estemos nosotros con posibilidad de competir a lo mejor con ese tipo de países cuando los salarios están un poco más bajos en moneda dura, porque lo estamos viendo desde el punto de vista del empresario. El empresario que compite ve los costos en moneda dura porque tiene que competir con un precio que está dado por el mercado internacional que no lo puede mover. ¿Qué hace una actividad interna? Por ejemplo, la construcción. Suben los salarios, bueno, subo el precio. Total, no tengo competencia del importado. El tema es que los que compiten con el resto del mundo no pueden hacer eso, porque el precio viene dado por el mercado internacional y si te suben los costos, llega un momento que no podés trasladar más porque te quedas fuera del mercado. Entonces, ahí es cuando empieza a achicarse la rentabilidad. No sube el techo, que es el precio, y sigue subiendo el piso, que son los costos. En un momento no se gana plata y se deja de exportar. O entra el importado y se fundió la empresa local, ¿no? Por eso me parece que hay que prestar más atención a eso y sobre todo ahora con este acuerdo, que los privados le tienen que exigir al Estado de que si los va a hacer competir contra potencias como las europeas, que también genere un plan de competitividad a largo plazo que se cumpla, con impuestos más bajos, con reforma laboral, impuestos más bajos, con menos burocracia, ¿no es cierto? Que vaya siendo más ágil el Estado y mejores infraestructura para que haya menos costo de transporte, no solo por la infraestructura, sino también por las regulaciones y otras cuestiones, que ese es otro problema, que son los costos logísticos, porque si no va a ser complicado competir en un mercado ampliado como lo que se está proponiendo. Hay como la Comunidad Europea, el AICA, o sea, el subsidio que dan a la gente que exporta, lo destroza. Por ejemplo, Trump, a los maiceros este año le puso $7.000 millones. O sea, contra eso es bastante difícil, ¿no? Y influye, creo. Hay que tener en cuenta. Sí, Argentina en el campo es más productivo que cualquiera de los países de Europa. O sea que es probable que aún con subsidio, habría que ver de qué porcentaje del subsidio con respecto al precio, ¿no? Porque imagínate que acá los productores, por ejemplo, de soja, están compitiendo con cuánto está la retención de la soja, cerca del 20% ahora. O sea que tienen 20% menos de precio de entrada. O sea que si no tuviesen retención, imagínate si podrían competir por más que haya subsidios allá. Saliente. Lo que los sectores económicos van a tener que hacer, los que compiten, es ver, a ver qué costos hay. Tengo una actividad, produzco electrodomésticos. A ver cuáles son mis costos laborales, impuestos, servicio, energía, gas. A ver el electrodoméstico que viene de Holanda, qué costos tiene allá. Y comparar y decirle al gobierno, mire, estamos desfasados en estas cosas. Si quiere que compite, hagamos un plan a largo plazo a medida que vayan bajando los aranceles para poder competir. O sea, el gobierno ahora con esto también, digo el gobierno o el Estado, ¿no? Más allá de quién gane, si se confirma el tratado, va a tener que haber un fuerte compromiso también del gobierno para generarle competitividad al sector privado con lo que maneja el gobierno. Porque en todo lo que maneja estamos desfasados, ¿no? Con ese gasto público, que de alguna manera tiene que juntar la plata, ¿cierto? O cuando se endeuda ya se sube las tasas de interés, o cuando se endeuda ya se cae el tipo de cambio real. Casi todos los problemas cuando los empezamos a seguir así, cuando vemos, ¿cómo se dice ahora? Cuando uno va hasta el final, cuando hacemos la trazabilidad, y siempre vamos a llegar que es un problema que está generando el Estado. Porque gasta mucho, porque tiene déficit. ¿Por qué en el 17 se había de nuevo atrasado mucho el tipo de cambio? Y porque el gobierno tenía un gran déficit que se financiaba con endeudamiento, los dólares que entraban para financiar el gobierno tiraban abajo el tipo de cambio. Y además había tasas altas, también por el problema del gobierno, y esas tasas atraían a inversores que hacían carry trade, que también traían dólares que hacían caer el tipo de cambio. Entonces, cuando uno ve un país ordenado, como por ejemplo Chile, que no tienen crisis hace décadas, y bueno, y que están ordenados, entonces no hay tanta especulación, no hay crisis, no sube la pobreza, pero en el fondo es porque están ordenados. Los desordenados son los que van sufriendo crisis, donde hay más especulación. Una pregunta, ¿no te parece que es medio una utopía pensar que se puede poner de acuerdo con cualquier sindicato para decir, che, mira, tenemos que bajar el salario porque si no, no somos competitivos? En las reuniones paritarias que nosotros hemos tenido,
es como que a ellos no les interesa cuánto ganan en otro lado, porque lo primero que te dicen, bueno, pero acá tienen que tener otro ritmo de vida, otra calidad de vida, y no les interesa para nada, salvo que sea un gobierno, como por ejemplo en el de Menem, que le puso la pata arriba a los sindicatos, y el salario estaba ahí, en ese monto, tampoco digo tan bajo, pero si no, es imposible en una paritaria hacerle entender al gremialista que si no pone un salario más bajo no va a ser competitivo. Sí, bueno, cuando hablamos de reforma laboral quizás también es ese tema de cómo se negocia, pero no, yo creo que no es imposible. Fíjate que en Vaca Muerta al lograr un acuerdo para darle más rentabilidad a la actividad, para que también haya más empleo, y hubo también contención de salario, una serie también de regulaciones que encarecían mucho el sector, y el gremio aportó. Porque cuando una economía más abierta, a lo mejor compitiendo en la Unión Europea, no es el caso de ustedes porque ustedes no compiten directamente, pero una industria que compite, si tiene costos desfasados, lo que va a pasar es que van a perder el empleo. Y supongo que a los gremialistas les importa el empleo también, no solo el salario. En el tema de Vaca Muerta, los empresarios y todos los sectores le hicieron ver a los sindicalistas de que la proyección de producción, de volumen, de venta, iba a ser tan terrible que los tipos tuvieron que acceder y ver la realidad, tener una zanahoria muy grande. Sí. Entonces esos sindicalistas en particular sí aceptaron, porque era más lo que ganaban que lo que perdían poniéndose duros. Ah. Pero en otros sectores acá en el país es muy difícil, como dice él, que un tipo de la industria diga, mira, vamos a tener una proyección terrible, no te la creen los sindicalistas de la industria. Algún tipo de... Sí, lo entiendo. Digamos que no va a ser vaca muerta para la industria. Y además en la industria puede haber algunos que incluso hasta tengan problemas para competir en el nuevo esquema si se confirma. Pero repito, si no, va a ser el desempleo. Porque estamos entrando a un esquema que es gradualista, pero que los años pasan. Si no tenemos un plan para aprovecharlo para bien a ese acuerdo, va a ser para mal. Entonces, los gremialistas también tendrán que ver eso, ¿no? Pero repito, depende de la reforma laboral, de otra visión también que desde el Estado hay que tratar de inculcar. Creo que hay elementos como para que pueda darse eso. El hecho de que haya este acuerdo me parece que lo que hace es poner todo sobre la mesa y está esta cuestión de que si no haces nada, te va a ir peor. No es lo mismo que cuando no tenés el acuerdo, que si no haces nada, seguís con el esquema viejo, ¿no? Entonces, me parece que va a haber ahí un acicate por la realidad para hacer cosas. Y me parece, bueno, a ver, si por ejemplo, no quería hablar tanto de la parte política, pero el hecho de que haya fórmulas mixtas, también da a entender de que puede haber negociaciones en el Congreso y sacar reformas que a lo mejor no salieron ahora, antes. Y la reforma laboral tiene que ser un hecho, sí o sí, porque Brasil va a una reforma laboral y si nosotros no nos adaptamos... Ya la está haciendo. Imagínense que además de competir con los europeos, Brasil también va a estar reformando. Por eso, gane quien gane, tenemos una reforma laboral. Sí. Y lo que sí, este nuevo acuerdo con la Unión Europea nos va a hacer sincerar ciertas cosas que son inviables en nuestro país. Por ejemplo, nuestro país no puede tener industria textil porque no hay manera de que sea rentable, que compitamos con el mundo, con la industria textil. Entonces, tendremos que de una vez por todas sincerarnos y, bueno, de hacer una reconversión, lo mejor de ir hacia industrias en las cuales podamos ser competitivos. Tendremos que ser el supermercado del mundo o dedicarnos más a la agroindustria, que es realmente en lo que somos competitivos en el mundo. Sí. A lo mejor en textiles, si realmente hay costos más bajos y bajan algunos impuestos, a lo mejor no toda la industria textil tiene problemas, pero sí es probable que buena parte lo tenga, ¿cierto? A veces hay nichos, ¿no? Ropa con marca, pero sí es cierto que un sector sensible. Este acuerdo no plantea una coyuntura aún más grande, digamos, con el escenario electoral. ¿Una qué, perdón? Un problema potencialmente mayor ¿Para las elecciones? para el futuro del acuerdo. Que se apruebe Que se apruebe tal vez depende de países y depende también de Europa.
digamos, estamos también a merced de algunos países europeos. Pero si se aprueba, digamos, y está, nosotros no podemos quedar, digamos, con los dedos en el enchufe si quien gane no está de acuerdo. Sí, no es tan fácil dar marcha atrás, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, tendría que tratar de salirse de Argentina, pero sería un costo grande, ¿no? Porque es un acuerdo que llevó 20 años lograrlo. No es tan fácil salirse, me parece. Cuando se hizo el Mercosur, incluso al comienzo, está bien que el Mercosur hace años que no funciona bien, pero no es que se cayó toda la industria argentina. ¿Se acuerdan que al principio teníamos miedo de Brasil también? Y incluso funcionó bastante bien durante un tiempo. Después se estancó el comercio porque nos empezamos a poner trabas unos a otros en los últimos años, pero va a ser difícil, me parece, que se salgan, sin demostrar o sin que se haya visto que es malo el efecto. Porque lo que cuesta lograr un acuerdo de ese tipo, ¿no? Los acuerdos comerciales llevan años, y la vez que tenemos uno, porque es el único que hemos hecho en años, y nos vamos a salir, es como ir a contramano del mundo, ¿no? Pero se me ocurre que para poder llegar a ser competitivos necesitamos que la reforma laboral salga por ley, porque con gremialistas como tenemos actualmente es muy difícil que se pueda hacer un cambio. Sí. Yo, por ejemplo, pararon la empresa ERSA porque estaban mal tiradas unas horas de trabajo. Pararon la empresa directamente. Sí, sí. Es inconcebible realmente. Si no lo hacen por ley es difícil que los gremialistas acepten cualquier tipo de cambio. Sí, por ley tiene que ser. Si no, no se puede, no tiene efecto. Y la tributaria y de muchas otras cuestiones que a veces la misma burocracia que el Estado genera para hacer trámites y otros que nos vuelven menos competitivos. Ahora el salario, pero como lo ve el trabajador no lo ve en dólares o en euros, lo ve con relación a la canasta de consumo, que es la que mide el IPC. El salario de Argentina, haciendo un índice base 100, en el año 85 le damos un valor 100, está más bajo que en la década del 80. El salario como lo ve el trabajador, como poder adquisitivo. En cambio en Chile, si le damos valor 100 también en el 85, el salario en Chile ahora es 240, es decir, aumentó 140% en términos reales, ¿cierto? Corrigiendo por inflación, cuando acá estamos 27% debajo del 85. O sea, para los empresarios vimos que era un costo muy volátil, que en un momento se volvió insoportable, y para los trabajadores encima no ha dado resultado desde el punto de vista de lo que pueden comprar. Esto muestra también que un país que crece mucho todos los años seguidos, aunque sea un poco todos los años, después de 30, 35 años le saca una ventaja terrible a los que no crecen. Y la verdad que Chile ya nos superó en PBI per cápita. Casi que cualquier indicador social que tomemos está mejor, hasta esperanza de vida, ya le voy a mostrar la pobreza. Y bueno, y decimos, ¿y los recursos nuestros, los recursos de Chile? Sí, pero Chile nos está pasando por arriba. ¿Por qué? Porque hace 35 años que todos los años crecen y nosotros hace décadas que estamos yendo un poquito para adelante, un poquito para atrás. Y la tasa de pobreza en Chile en el año 85 estaba en 72% el gobierno militar. Cuando llega la democracia en el 89 estaba todavía en casi 70, 60 y pico. Y el gobierno democrático mantuvo buena parte del modelo macroeconómico, pero se preocupó mucho más por la parte social, planes sociales bien diseñados, focalizados. Y así como el salario real creció prácticamente todos los años en Chile, la pobreza casi todos los años bajó. De una forma sistemática. Y ahora está en 9%, bien medida. Y nosotros, los vivos de Latinoamérica, los que, digamos, siempre parece que tenemos que tener un nivel de vida muy superior al resto, no sé por qué, digamos, venimos con una tasa de pobreza que era 16% en el 85, era 5% al principio de los 70, y llegó a ser 55% en el 2002, con la gran devaluación, y ahora todavía está en torno al 30%. Capaz que ahora además todavía en la última medición que se haga, antes de las elecciones, que tiene que ver con lo que pasó el año pasado con el tipo de cambio, pero evidentemente a largo plazo no está bajando, está en un nivel excesivamente alto y no baja, ¿no? O sea que también allí se ve el hecho de no crecer, de estar estancados, de hacer cosas que no funcionan. Y una de las principales, me parece, explicaciones es que Chile exporta mucho más que Argentina.
Chile exporta el 29% de su producción y Argentina la mitad, 14% de su producción. Exportan mucho más. O sea, al exportar mucho más, en esas actividades tienen escala. Para exportar hay que tener costos, hay que tener calidad, si no, no te compran. O sea, el hecho de exportar mucho indica algo, indica que estás produciendo algo que el mundo quiere, además del cobre, ¿no? Pero nosotros también exportamos un bien primario como la soja y los pellets de soja, que si bien se ponen como manufacturas, pero son cuasi primarios. ¿Y eso en cantidades? ¿Cuánto es la diferencia? Porque eso en porcentaje de la producción, en cantidades nosotros estamos muy por encima. Y a ver, es lo que pasa que hay que hacer ahí. Chile tiene la población, creo que es la mitad que la de Argentina, ¿no? La población. Yo creo que exportan en valor absoluto más que nosotros, en valor absoluto. Lo he visto hace poco, me parece que es algo así como 60.000 a 70.000 millones. En valor absoluto exportan más, en valor absoluto. Imagínense en términos relativos. Entonces no tienen problema de dólares, de escasez de dólares. No tienen que estar generando grandes devaluaciones por ese motivo. Como no tienen déficit fiscal o tienen muy poquito déficit fiscal, tampoco tienen crisis como tenemos nosotros por problemas estatales. No tienen mucha deuda. Realmente nos han sacado mucha ventaja. Porque venían de mucho más abajo. Bueno, el tema del dólar que hablamos bastante. Argentina muchas veces ha caído en la trampa de tener un dólar muy barato. La última vez fue en el final del gobierno de Cristina, 2010, 2015. En el 2015 era muy barato el dólar. Con Macri en el 17 también estaba bastante barato, lo habían dejado apreciar de nuevo en el 2017, cuando estaba en 17 pesos. Fue muy barato también al final de la convertibilidad, los últimos años de la convertibilidad, cuando todos devaluaban contra el dólar. Y el más barato de todos los dólares fue el de Martínez de Oz, el del año 80, 81. Ahora, el del 2015 de Cristina fue el segundo más barato. El segundo dólar más barato, después del de Martínez de Oz. Después sigue el de la convertibilidad. ¿No? Bueno, cuando el dólar está muy barato, genera demanda local, inicialmente genera un mercado interno fuerte, la economía arranca rápido, se reactiva, pero no dura porque no hay competitividad, no exportamos, nos quedamos sin dólares, lo que decía antes, y tenemos que devaluar. Igual ese del 2015 estaba barato y se sabía que estaba barato, porque decían 10 y luego se vendía 15. Uh-huh. Como que todo el mundo lo veía durante muchos meses que venía Por barato. supuesto. Pero el exportador cobraba 9 y pico. Claro, oficialmente el valor es 10. Claro. El exportador cobraba 9 y pico. Y para importar, si te dejaban, pagabas 9 y pico. Pero un consumidor normal no se vio en otra época que se veía que estaba barato. No lo visualizamos nosotros ahora 43, barato, caro. No, pero si uno hace estadísticas se notaba que los economistas lo veíamos, que el tipo de cambio real y otra forma de verlo como yo voy a mostrar ahora. Porque a veces entender lo que es el tipo de cambio real no es tan simple, pero hay que verlo de forma más simple. Yo voy a tratar de hacer eso ahora. Ahora, el dólar más alto, a lo mejor como el del año pasado, el dólar actual todavía, ojo, que es alto, a pesar de que está tranquilo hace 2 meses y algunos que ya dicen ya está barato. No, es un dólar bastante alto. El dólar más alto te hace crecer vía exportación, sustitución de importaciones, pero eso arranca mucho más lento. Pero si arranca, dura más. O sea, puede ser sustentable. Si haces un modelo que tenga dólar alto o que sea impuestos normales, o sea, que te preocupes por la competitividad y empiezas a exportar mucho, puede durar mucho. Lo que pasa es que arranca lento. Justamente el problema es que la devaluación del año pasado tiró abajo el mercado interno rápido, instantáneamente lo tira abajo, de un mes para el otro, pero las exportaciones no arrancan rápido. Porque hace desde que el dólar está en cerca de 40 y después que superó los 40, que mucha gente dice, pucha, ahora tengo un producto competitivo, lo podría exportar, pero no es tan fácil empezar a exportar. No lo vendes mañana. No lo vendes mañana. Hay gente que exportaba y dejó de exportar y por ende, cuando quiere volver a exportar no les creen. Entonces ese proceso es lento. Ya hay algunos que están viendo, por ejemplo en quesos, vieron en la estadística del Gerald de que estamos exportando no mucho queso. De a poco eso se va a ir logrando, pero eso es justamente lo que ocurre, que la suba del tipo de cambio rápidamente genera recesión en el mercado interno y la parte buena, que es exportar más o competir mejor con los importados, eso demora más. Y eso para la política es malo porque el político se come toda la parte mala y llega a las elecciones y todavía no está la buena y a lo mejor pierde la elección, ¿no? Por eso también es que
Hace tiempo que no podemos salir de esta situación porque hay que tratar de sostenerla un tiempo y no quedándose solamente en haber devaluado, sino hacer muchas otras cosas más, otras reformas. Para no mostrar si el dólar está barato o caro viendo el tipo de cambio real, vayamos directamente a precios. O sea, comparamos precios en Argentina y precios en otros países. En el 17, o sea, ya con Macri, cuando yo les dije que habían dejado nuevo que la moneda fuera la moneda local cara, o sea, el dólar barato. Cuando estaba en 17 pesos el dólar, de nuevo en el 2017. Acá tienen, creo que son 15 o 16 productos, algunos son servicios acá abajo, y acá son 15 o 16 países, donde hay algunos industrializados y algunos vecinos como Brasil, Chile, Perú, México, Uruguay. Y estos son los precios del producto en dólares. Cuando está rojo quiere decir que nosotros estamos más caros que ese país. Y cuando está verde estamos más baratos. Foto rápida, en el 2017 estábamos más caros en casi todo. Eso ya te indicaba que ese dólar, si somos un país caro, más caro a lo mejor que... A ver, miren por ejemplo contra el Reino Unido. Teníamos más rojo que verde contra el Reino Unido, que un país caro, tradicionalmente caro. A ver, contra Corea, también, la mitad y la mitad. ¿Podemos realmente ser contra Alemania, más rojos que verdes? O sea, ¿podemos tener nosotros precios iguales o superiores a Alemania, Italia? Es algo absolutamente artificial. Por eso me parece que Argentina tiene que vivir más con los pies sobre la tierra. Ahora, este año, en mayo, haciendo el mismo ejercicio para los mismos productos, los mismos países, los mismos productos, es casi todo verde. Quiere decir que ahora estamos más baratos que esos países en casi todo, salvo en agua mineral y en algún textil, que alguien planteó de los textiles, un vestido de la tipo tienda Zara y agua mineral que no sé por qué es cara en Argentina, me entero ahora por esta estadística que es cara el agua mineral de 1,5 litros. Puede ser por el costo de transporte, que a lo mejor sea agua mineral en Buenos Aires y que la traigan de lejos y que tenga mucho costo de transporte. Puede ser. El costo de transporte es irrelevante. ¿Ah? Es irrelevante el costo de transporte del movimiento del agua. O sea, no es influencia. O sea, el movimiento del agua, el costo por litro. Mira que es agua, ¿eh? El producto es barato. No importa, pero como el problema más de todo, dicen que el PVC y ¿Estará caro el PVC en y Argentina? aparte, bueno, o sea, realmente se ha generado una psicosis de que el agua vale más, si el agua mineral llegó a valer más caro que la leche, que algo que es totalmente... Pero es algo de Argentina, mira. ilógico, entonces, o sea, realmente no tiene ningún... Porque si fuera por el PVC, mira la Coca-Cola, la Pepsi, ahora está más barata que en casi todos los otros lugares y también tiene PVC. Y bueno, pero también tiene flete. También tiene flete. También tiene flete. Y el agua... Sí, pero a lo mejor si esto está medio en Buenos Aires, la coca de Buenos Aires la deben fabricar ahí en el Gran Buenos Aires. Hay que ver de dónde llevan el agua mineral a la ciudad de Buenos Aires. Pero no sé si es eso, porque quizás en los otros países también la llevan de lejos. Mire, contador, usted lo pensemos lógicamente. Usted compra un agua mineral o compra un agua de mesa y la diferencia de precio no es abismal. En consecuencia significa que hay una distorsión de precios del agua, que son las cosas que realmente no suceden en este país porque tenemos un Estado que no debería ser intervencionista, pero debería regular ciertas cosas para que no sucedan, porque si no, si el problema fuera el flete, el agua de mesa debería valer. ¿Qué agua de mesa? O sea, el agua potabilizada que usted le vende, lo mejor Y pero ahí no hay transporte, el agua de el mesa. agua que le venden en los garrafones es agua que la sacan del pico y Claro, pero la transportan a la ciudad. A lo mejor el agua mineral viene de Mendoza. No, a lo mejor no es ese el problema. Yo estoy diciendo qué puede ser en el agua, ¿cierto? Pero fíjense que, por ejemplo, el billete de transporte público, ahora en mayo, solamente en China es más barato. Esto debe estar medio en Buenos Aires. O sea, a pesar de todos los aumentos que hubo, en realidad lo que se estaba haciendo es traer los precios, lo mismo que pasó con ustedes. Fíjense que la gasolina parece también como más barata salvo que Estados Unidos, en mayo. La gasolina creo que no sé qué nafta es, debe ser la nafta azúcar. A pesar de todos los aumentos de transporte, lo que pasa es que se han estado actualizando los precios a una situación más realista. ¿No? La gente ve como que un gran aumento, pero en realidad en electricidad y gas, la otra vez vi una charla de alguien que decía que
se pagaba con la tarifa se pagaba el 15% del costo en el 2015, el 15%, y ahora estamos en el 80%, no estamos en el 100%. Pero claro, estaba regalado. Entonces, este tipo de cambio, porque esto que lo que es básicamente el tipo de cambio, además del precio en peso, dividido por el tipo de cambio, visto desde este punto de vista, ya es bastante más realista, porque si tuviésemos atrasado barato el dólar, estaríamos caros, ¿cierto? Y mire, le he pedido a una persona que me ayude en guiar, le digo, ¿por qué no hacer el ejercicio si los precios suben de acá a diciembre 2% mensual y 1% cuando son transables? Y el dólar se queda en el nivel actual. ¿Cuánto van a ser estos precios en diciembre? Por esta cuestión de que a lo mejor lo planchan el dólar. Y no pasamos tampoco un país como era en el 2017, que está casi todo rojo, ¿no? Nos interesan algunas cosas, pero es como que todavía, si a partir de ahí, después de las elecciones, se deja de subir un poco el tipo de cambio, se arreglaría esto y tendríamos un tipo de cambio competitivo para ver si largamos de una vez con un modelo exportador que dure. ¿Por qué digo esto? Porque no estaría mal que el gobierno trate de que no se le vaya mucho el dólar de acá a las elecciones. O sea, que puede volver a 45, 47, 48. Pero el tema es que si pega un salto muy brusco, como era cuando estaba la banda cambiaria que podía llegar hasta casi 52 sin intervención. Imagínense de 45 a 52 en medio de las elecciones. Y que todos salgamos a comprar dólares, sacar la plata del banco para comprar dólares. ¿Dónde termina una cosa de esas? Por eso yo creo que está bien que el gobierno trate de mantener la cámara en el mercado de cambio, aunque gaste reservas, porque después de las elecciones todo el efecto político se fue. Bueno, también dependerá de quién gane, pero digo, la incertidumbre por las elecciones pasó. Ya ganó uno, ganó el otro, ¿cierto? Entonces ya no es lo mismo, si ahí tenés que a lo mejor hacer que el dólar suba 10% de golpe, no va a pasar nada. Ya no vamos a estar todos ahí esperando a ver qué pasa en el año de elección. Pero esto, o sea, se banca la situación esperando la reelección, digamos. Sí, pero ya te digo, yo creo que Macri, tanto pensando que gana o que pierde... Vas a tener todo más tranquilo y más calmado como para poder Claro. hacer pequeños ajustes. A eso me refiero. Hasta diciembre, ¿Qué vas a hacer si cualquier cosa que haga puede volar por los aires? claro, estamos pendiendo un hilo. Y recuérdense eso, que Macri le conviene tanto si tiene chance de ganar como que ve que no gana, intervenir, porque para ganar tiene que mantener la calma para que no vuelva a haber más inflación, para que en algún momento los salarios le ganen a la inflación, aunque sea ahora en adelante. Y si ve que pierde, va a querer llegar a diciembre, no le va a importar tanto si le deja pocas reservas, y tampoco le va a querer dejar un dólar tan alto, porque justamente lo que Fernández está buscando, se nota en las entrevistas, que le dejen un dólar muy alto, como el que tuvo Néstor Kirchner cuando empezó en el 2003, ese dólar que generaba un salario de $400. Sí, para poder tener algunos años de recuperación y de mostrarle a la gente, miren cómo mejoramos la demanda. Porque veníamos de tan abajo que es más fácil mostrarlo, ¿cierto? Entonces me parece que también por cómo piensan los políticos, van a usar las reservas. Si el fondo no lo... Y bueno, después de la elección volverán a negociar con el fondo. Yo creo que el fondo entendió que si no juega el juego de acá, volcamos la chata. Sí, parece que es Estados Unidos, ¿no? Sí, ni hablar de la mano. Hay que ver ahora que renunció la presidenta del fondo. Bueno, pero ahí el fondo siempre... en el fondo siempre el presidente lo pusieron los europeos. Pero quien influye más en el fondo es Estados Unidos. Pero el presidente generalmente es europeo, muchos franceses. Renunció porque es candidata a manejar el Banco Central Europeo. Pero no sé si... Es candidata, no sé si la eligieron, creo que es candidata. Dice que va a ser la persona que va a seleccionar, o sea, va a estar a cargo del Banco Europeo para seleccionar el nuevo presidente. Lo que se había escuchado es que ella quiere ser presidente de Francia. Es como un cargo transitorio. Por ahí viene el tema. Presidente de Francia. Hasta la elección va a ser difícil que baje mucho. Podrá seguir bajando como ha bajado, pero no a un nivel normal. Porque ahora, si la inflación es 2,5, 2,7, ya la inflación anual esperada baja mucho. Y la tasa real pasa a ser excesivamente positiva. Sí, ya habla. 63% fue el corte de hoy. Claro. Pero me parece que el gobierno, con este tema de que no quiere ruido en el mercado de cambio hasta la elección, es difícil esperar que realmente haya tasas más bajas, más acorde a la inflación esperada, me refiero. Puede ser que siga bajando, pero a estos niveles altos que está. Después de las elecciones, si hay confianza en el nuevo gobierno,
es más fácil resolver lo del dólar, lo de las tasas. Habrán que ver si hacen algo con las LELIQs, ¿no? Que las tienen los bancos. Van a importar mucho julio y agosto. ¿Qué pasa con la inflación? Ahora bajó, estamos en 2.5, 2.7, hay que ver qué pasa este mes. Claro. Para ver si, bueno, si es más o menos una realidad o... ¿Con la inflación? Sí. Pasa que el dólar está calmo, no tiene, y con inflación, con emisión cero y dólar calmo, no tiene por qué subir, salvo que realmente la gente espere que suba mucho el tipo de cambio después de la elección y suba por eso, pero va a haber poca liquidez. Los que forman precio a través del dólar, repito, si el dólar está tranquilo, no se justificaría, ¿no? Lo más probable es que siga bajando. Que siga bajando. Y después de la elección, a lo mejor que actualicen un poco el tipo de cambio, pero ya no va a ser más fácil porque ya pasó el efecto político. También está la parte fiscal, se está arreglando medianamente porque se está eliminando el déficit fiscal, pero el primario, ustedes saben que todavía hay que pagar los intereses de la deuda, o sea que si bien esto tiende a cero, estos son los primeros meses del año, este déficit primario podría terminar en 0,5 negativo, pero bueno, estaría dentro del acuerdo con el fondo. Pero si le agregamos los intereses de deuda son 4% de déficit, que todavía es mucho. Y está firmado con el fondo que en el 2021 llegamos al déficit financiero cero. O sea, esta cuestión de que se terminó el ajuste no es tan así. Para seguir con el acuerdo con el fondo hay que seguir bajando el déficit. Y el fondo no va a aflojar muy así nomás con un nuevo gobierno, ya sea el Macri o la otra opción, porque, a ver, a nosotros nos conviene como argentinos que de una vez por todas el Estado deje de tener déficit y deje de endeudarse, ¿cierto? Es como que el fondo en definitiva nos está pidiendo algo que hace rato que tendríamos que haber aceptado como argentinos. Entonces no es tan simple de que el próximo gobierno no va a hacer más ajuste, como a veces se está planteando. Y la cuestión energética, que de tener superávit energético de 6.000 millones de dólares en el 2006, pasamos a tener casi 7.000 millones de déficit en el 2013, de a poco se va cerrando. Incluso de enero a mayo hay un equilibrio en energía. O sea, estaríamos en los primeros meses del año cerrando el déficit energético. Probablemente en todo el año termine dando déficit, pero el año que viene sí, es muy probable que ya dé superávit. O sea que volvamos a tener autoabastecimiento, que lo perdimos en esos años por la política energética desarrollada. ¿Cómo dijeron? Algo de exportación también. Sí, lo que pasa es que es estacional. Te sobra, en algún periodo te sobra electricidad, gas te sobra en verano y se exporta. Supongo que electricidad se podrá exportar más en invierno. ¿Es cierto que la capacidad instalada industrial productiva de Argentina está al 50 o al 55%? Sí, en algunos sectores mejor, en otros peor. Sí, hay sectores que pueden estar mejor, pero si están... eso es cierto, ¿tiene que ver con el consumo energético, con la posibilidad que tenemos ahora de autoabastecernos? Algo debe influir, pero eso no te explica la baja de 7.000 a 0. A lo mejor si tuviera un consumo industrial mayor estaríamos a lo mejor en 1.000, pero no, evidentemente esto de acá no era solo por la actividad. ¿En cuánto habrán estado de capacidad productiva instalada? Y hace del 2011 que nos estancamos, así que en el 2013, habremos estado en 70% de capacidad. Ah, 70, bien. Y ahora estaremos entre 50 y 60. No, pero no es cuestión de uso de la energía, es un problema de política energética. Que a las tarifas que había no era rentable explorar, entonces no explorábamos, que producíamos cada vez menos gas, cada vez menos petróleo. Y ahora se está empezando a revertir. Ahora hay 900 pozos de petróleo. Era una cuestión de política energética, no era de que consumíamos mucho solamente. Se consumía mucho, sí, porque estaba barato, no solo por la actividad, sino porque estaba barato el precio, ¿cierto? Pero era una cuestión, son las dos... En la casa de familia, yo sigo consumiendo lo mismo, o sea, Sí. sinceramente, ahora más caro que antes. Pero no es la realidad. ¿Quiénes estarán desenchufando la heladera? No, en el agregado seguramente se cuida más, algo se cuida más. Yo me acuerdo que no hizo mucho frío este año, ahora hace frío, pero hasta no hacía frío. Y creo que fue un sábado a la mañana que le digo, ¿ya encendieron un calefactor? Sí, estaba un día normal. Entonces te pesás mirar un poquito más. ¿Ah? Yo lo cuidé siempre. A lo mejor venía siendo cuidadoso desde siempre.
Pero está claro que la parte energética se está tratando de arreglar el problema que se había generado con las tarifas y todo eso. Cuestan caras las tarifas ahora porque además, como hay que importar energía, claro, son caras las tarifas y hay que importar la energía. Si no hubiésemos caído en la importación de energía, a lo mejor no serían tan caras las tarifas, pero hay que importarla, ¿no? Bueno, pero es una forma también de bajar el peso del Estado, ¿no? Bajando el subsidio a la energía. Más que el peso del Estado, se lo pasan a los privados. Eso es lo que uno le pide en un acuerdo como este que han hecho, bajen también el peso del Estado. No nombren más empleos públicos, no digamos que saquen, como dice Expert, cientos de miles de personas del Estado, pero no nombren más por 5 años y con la gente que se va jubilando las cosas se van arreglando, ¿cierto? Porque haber hecho un trabajo sobre el empleo hace poquito público, hay provincias que entre el 2003 y el 2015, como Chaco, por ejemplo, aumentó el empleo público 7 veces más que la población. 7 veces más que la población. O sea, hay que multiplicar por 7. Si la población crecía 1.5, hay que multiplicar por 7 para ver cuánto creció el empleo público. ¿Y hacían falta tantos empleos públicos? ¿Ah? No produjeron 700% más. Eso es el estado caro que tenemos, ¿no? Lo de las tarifas en realidad es un ajuste que le pasa al sector privado, pero no es un ajuste del gasto estatal. Y bueno, la relación con la Unión Europea, dado el acuerdo, nosotros tenemos cierto déficit, no muy alto, pero tenemos un déficit de entre 1.000 y 2.000 millones esto está en dólares, casi 3.000 acá en el año 17, 2.000 en el 18, o sea que tenemos un pequeño déficit desde el año 2012, 2013. Pero tampoco es un gran déficit, tenemos más déficit con China, por ejemplo, o con Brasil. Y claro, como todo el comercio exterior de Argentina va estancado o en caída desde hace varios años. ¿Ven? Estos son exportación, el color más claro, cayó, ¿ven? E importación había subido hasta el 2013 y después también cayó, subió un poco en el 2017. O sea que no venía muy dinámico el comercio con la Unión Europea, viene más dinámico más con los asiáticos en general y con China, Vietnam. No era la relación comercial más dinámica. De todas maneras, ¿por qué yo creo que no está mal haber hecho un acuerdo con la Unión Europea? Porque, a ver, no hay mucho un acuerdo con nadie desde el Mercosur. Además, el Mercosur no funcionó bien en los últimos años, ¿no? Trabas de un lado, trabas del otro. En un mercado común no se tendría que haber ocurrido. Si tenemos que hacer algún acuerdo con alguien, yo prefiero competir con los europeos que tienen salario como los alemanes de $40 la hora, que a lo mejor abrirnos contra China, que tiene salarios mucho más bajos. Además, los europeos en cuestiones laborales no son como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen mucha libertad de contratación. Son más bien parecidos a nosotros. Tienen leyes laborales también bastante rígidas. Justamente nosotros tenemos un sistema más parecido al europeo en materia laboral. Por eso tienen siempre más desempleo que Estados Unidos. Estados Unidos puede tener un desempleo de 3 y ellos 7, 8, aunque no estén en recesión. ¿Por qué? Porque tienen leyes laborales que protegen más a los trabajadores. Entonces no vamos a competir contra países que en todo nos ganan en costo, que tienen costo más bajo en todo. Sí, son productivos. Pero me parece que desde ese punto de vista es una buena decisión comercial tratar de competir, entrar a un mercado que nos genera 500 millones de consumidores más si los podemos aprovechar, donde no nos van a competir, por ejemplo, con dumping social como hace China. ¿Cierto? Sino que en ese sentido los europeos pagan buenos salarios, con buena legislación laboral, etc. Sí, los europeos me parece que terminaron aceptando el acuerdo porque se plantea que a lo mejor la presidenta de Alemania, Merkel, con esto le está mostrando también a Trump de que va en dirección contraria al libre comercio, se ha querido diferenciar. En un momento Estados Unidos quiso tener un acuerdo con Latinoamérica, el ALCA, y fue la reunión acá en Argentina y bueno, le cantamos, le hicimos de todos a Bush hijo, con el al carajo de Chávez, que eso había empeorado mucho la relación, pero hubiese sido una buena decisión en ese momento integrarnos con Estados Unidos, ¿no? Bueno, la perdimos y ahora tenemos esta otra. Estados Unidos no es que nos estaba buscando como socios comerciales, entonces tampoco pueden decir mucho. Los chinos no sé si les importará demasiado.
Ellos tienen su estrategia a largo plazo. En Latinoamérica buscan por los recursos naturales, planean todo a mínimo 5 años. No me parece mal, me parece que es más complicado en todo caso haberse jugado por China, por la relación con Estados Unidos, o haberse jugado todo con Estados Unidos, dado que dependemos bastante también de China ahora en lo comercial. No me parece mal haber ido por el medio del camino. Y bueno, es cierto que nosotros a ellos les exportamos básicamente alimentos y que ellos nos venden básicamente productos industriales. Esto del año pasado, lo que le vendemos más es residuos y desperdicios de la industria alimentaria, o sea, peles de soja, etcétera, que se suelen usar mucho para alimentar a los cerdos y otros. Ese es el principal producto. Después productos químicos diversos, pescados y crustáceos, verduras, frutas y nueces, frutas y frutos comestibles, carnes y despojos, vehículos. Recién entra acá algo industrial de la metalurgia aquí como en el 8º lugar, bebidas, licores, semillas y frutos. En cambio acá hay máquinas, maquinaria eléctrica, productos farmacéuticos. Está claro entonces que ellos nos venden más productos que se llaman MOI, manufacturas de origen industrial, y nosotros le vendemos productos primarios y MOA, que son manufacturas de origen agropecuario. Es lógico, por lo demás, por la estructura productiva que tiene Argentina. Claro que acá nosotros me parece que deberíamos mejorar mucho y venderle más productos de alimentos, pero con más elaboración, ¿no? Por ejemplo, vinos no aparece ahí entre los primeros lugares. Si bien ellos tienen vinos en España, Francia, Italia, pero nosotros tenemos también muy buenos vinos, seguramente podemos vender más vinos con este acuerdo, lácteos, carnes especialmente, pareciera que esa es la mayor oportunidad en carnes. Y además, yo no creo de que no podamos venderle nada a ellos, por ejemplo, de metalurgia y otro, porque uno encuentra al día de hoy, con los aranceles actuales y con todos los problemas que tiene Argentina, casos como por ejemplo esta empresa de Rafaela, que creo que el dueño es Vaso de apellido, si mal no recuerdo. La otra vez lo conocí en un evento en Tanti que vino, y yo tenía que hablar y después estuvimos hablando. Es el que le vende las válvulas a Ferrari, a Lamborghini y a muchas otras fábricas desde Rafaela, válvulas para autos. Entonces, si él le vende válvulas, ¿por qué no empresas industriales argentinas, no solo que producen alimentos, no podrían lograr insertarse? Lo que pasa es que a veces hay que buscar el nicho, tener una empresa bien ordenada, con bajos costos, con calidad, y se puede llegar a venderle a un país que no tiene los salarios de China, ni los salarios de México, ni los salarios de Perú, y que por ende, desde ese punto de vista, no nos genera tantos riesgos para la competitividad. Acá tenemos para los capítulos de la competitividad de un índice que construye el Foro Económico Mundial, que para todos los países construye el índice de competitividad por capítulo, y después en cada capítulo hay varios indicadores individuales. Pusimos la posición de Argentina en cada capítulo y de países del Mercosur y de algunos ejemplos de la Unión Europea. Y claro, por ejemplo, en el índice global, Argentina está en el puesto 81. Creo que son 160 países que están en el índice. Estamos en la mitad de la tabla, justo. El color quiere decir como el semáforo. Mientras más rojo, peor. Mientras más verde, mejor. O sea, mientras más verde, más competitivo. Bueno, ya de entrada uno ve que los europeos están casi todos en verde, ¿no? Por ejemplo, miren acá Países Bajos, Holanda. El verde oscuro quiere decir que están en el puesto 1 al 20 con el verde oscuro. O sea que Holanda, salvo en tamaño de mercado, porque es un país chico, en todos los indicadores está del 1 al 20. En cambio, nosotros estamos en el 81 en promedio. En lo peor que estamos es en estabilidad macroeconómica, que estamos 136. Estamos acá en 120 en el mercado del producto, 116 en flexibilidad del mercado laboral. En el que estamos mejor es tamaño del mercado, justamente. Ven que los países del Mercosur están bastante peor con respecto a estos otros. Uruguay se lo ve un poco mejor, con más verdes. Brasil un poquito mejor que nosotros, pero no mucho. Y acá pueden ver los europeos. Puse 2 ejemplos de países que eran de Europa del Este, para ver cómo están, que serían países quizás más parecidos a nosotros. Hungría, República Checa. Y sí, miren, Hungría está un poquito mejor que nosotros, pero no tiene todos verdes.
tiene algunos malos también. En cambio, República Checa está bastante mejor, que es un país industrial, metalúrgico, ¿cierto? Bueno, entramos a la Unión Europea, o vamos a competir con la Unión Europea. ¿Qué hizo Chile cuando el presidente Piñera entró en el anterior mandato? Lo escuché cuando vino el siglo XXI, que le dieron el honoris causa hace unos años, no sé si ustedes fueron algunos, que él dice que tomó este índice de competitividad, hizo esto que hice yo acá, nada más que lo hizo para todos los indicadores, porque dentro de cada capítulo hay 5, 10, 15 indicadores, y dijo, van a ver dónde estamos en cada uno, y en todos los que estaban mal, de cierto lugar para atrás, dijo, quiero un plan para mejorarlo. Entonces lo llamaba a los responsables del área, por ejemplo en educación, estaban en tal lugar, bueno, quiero en estos 4 años que mejoremos, a ver, un plan para mejorar. Y así en todo. Yo nunca escuché que en Argentina hiciéramos una cosa de esa, es decir, que veamos dónde estamos caros, dónde estamos mal, dónde tenemos problemas, y que los políticos se pongan a trabajar, ¿cierto? Y que haya metas de ir mejorando. Ahora que nos metemos en este bloque, si no hacemos esas cosas, no nos va a ir bien. Pero no nos va a ir bien tampoco si seguimos como ahora. Ahora, si hacemos las cosas bien con ese bloque, nos puede ir mucho mejor. Esa es la diferencia. Y estos son otros indicadores del Banco Mundial. Facilidad para hacer negocios, por ejemplo, en el tema de impuestos. Pago de impuestos. Rojo, Argentina. Estaba claro, ¿no? En este otro, permiso de la construcción. Uno de los peores del mundo con Brasil. O sea, se ve que hay mucha traba para construir. Este otro también, tiempo para realizar un registro. Todo el tema de la burocracia, ¿no? Bueno, también hay mucho para mejorar. Ya me faltan 2 filmes nada más, pero son más, digamos, por ahí lo que juegan más hacia el futuro. Si uno ve, como vimos al comienzo, la actividad económica estaba casi todo mal. La actividad, el salario cayó, y todavía no se está recuperando, subió la pobreza. O sea, todo lo que influye mucho en el voto popular, la verdad que no está bien. Ahora, aquellas variables que definen más lo que le va a pasar a la economía a más largo plazo, que no es tanto lo que la gente mira para votar, por ejemplo, las instituciones mejoraron. Si uno ve el último, cómo empezó el gobierno y cómo termina, el INDEC no miente, ya con eso es una mejora institucional importante. En la política exterior, al menos en mi visión, estamos mejor. Ya no somos socios de Venezuela, Irán, sino tratamos de estar con países más parecidos a nosotros. En energía se está mejorando, se han hecho cosas y se está saliendo del déficit energético. Antes no estábamos en el FMI, ahora sí. Para algunos puede ser malo, para mí es como neutro, porque el FMI te dice que hagas cosas que hay que hacer en definitiva. Lo que pasa es que hay que negociar permanentemente con ellos, y sí es cierto que ellos no conocen bien cómo funciona la Argentina. Por ejemplo, con este tema del dólar, tuvo que convencer a los Estados Unidos, más que convencerlos, yo creo que le bajaron la línea, porque ellos no entendían de que un año con elecciones en Argentina no se puede estar así con un tipo de cambio que puede ir al 55, porque te puede generar un desastre un año con elección. O sea, no entienden bien cómo funciona la cabeza económica de los argentinos porque no vivieron lo que es la historia económica de la Argentina. Hay que entender. Entendí. Claro. Tomó la inflación alta y la va a dejar alta, incluso más alta de cómo la tomó, pero con un tipo de cambio realista, o sea, ya no hay que ajustar tanto el tipo de cambio que genera inflación al inicio, y con tarifas realistas, o sea, que el que entre ya no va a tener que hacer gran devaluación ni suba de tarifas, y además va a recibir una política monetaria muy dura, con lo cual bajar la inflación va a ser realmente mucho más fácil. Ahora, en cambio, cuando empezaron, fueron, yo diría que, no sé si ingenuos o a lo mejor no quisieron reconocer la gravedad del problema, pero decir que iban a bajar la inflación a 15%, recuerdo en algún año, al año siguiente, siendo que se conocía que tenía que sincerarse el tipo de cambio y las tarifas, yo creo que tendrían que haber reconocido de entrada que había cosas que corregir y que por ende la inflación no iba a bajar tan rápido. La realidad dijo eso. Tomaron un déficit fiscal alto porque era de 6 puntos del PIB en el 2015. Ese de 6 ahora va a ser 4 este año, no 0, porque el que va a ser 0 es el primario, pero por eso ponemos que va a haber menos déficit. Y en las provincias había déficit, ahora ya no hay, al menos hasta el año pasado. Pero tomaron una deuda pública baja y la van a dejar mucho más alta, lo que es la deuda
con privados, externa, y la presión tributaria la tomaron alta y la van a dejar alta, porque si bien bajaron un poquito los impuestos, hay una reforma tributaria, pero con la suba de este año prácticamente van a estar al mismo nivel de presión tributaria que en el 2015. El costo salarial visto desde el empresario, que en moneda dura, era muy alto en el 2015, eran $2.000, ahora es 1.200, o sea, permite competir mejor. Tomó una balanza comercial negativa, ahora es positiva. Tomó reservas muy bajas en el Banco Central, ahora son medianas. Y como negativo también dejó el problema de las LELIQ, fueron antes el problema de las LEVAC, que ahora queda el problema de las LELIQ para el que sigue, y deja una tasa de interés muy alta. Pero si uno mira así, es como que va a dejar mejor base para el que sigue que la que encontró el actual presidente cuando empezó. Las bases de las variables fundamentales, ¿no? Sí. Cuéntenos cómo va a influir o qué tan grave es los intereses, los vencimientos de la deuda que va a tener que pagar el gobierno que viene. ¿Es grave o no es grave? Son altos, pero eso se paga con deuda. Se paga con deuda. O sea, me parece que tiene que hacer el gobierno. Primero va a negociar con el FMI, cualquiera de los dos que gane. Lo que va a importar ahí es cómo baja el FMI. Si va diciendo nosotros no hacemos más ajustes porque no nos gusta hacer el ajuste, le va a decir, bueno, sí, pero tiene que hacer ajuste porque si no, no va a poder pagar la deuda. O sea, si vas con buena voluntad, te van a correr los vencimientos, se podría pasar a otro tipo de préstamo que se llama de facilidades extendidas, y eso se va a arreglar si vas con buena voluntad, porque además somos un problema para ellos, ¿no? La mayor parte de la deuda ahora de las acreencias del FMI son con Argentina. Si vas medio como patotero, como diciendo ustedes tuvieron la culpa por prestarnos, que es un poco la actitud que a veces tenemos, nos van a sacar, digamos, rapidito. Creo que el 50% de la deuda... Poco más, creo. Desde 55 Sí. en Argentina, porque Claro. bajaron la de Grecia y bajó la de Portugal, creo. Claro. Sí, somos el mayor deudor por lejos. Tienen mucho apostado, digamos. Claro. Bueno, si se va con buena voluntad, no quiere decir que porque seamos un problema grave para ellos, si vamos con cualquier posición nos la van a aceptar. Y si se agrega con el fondo y después de la elección se genera confianza con el discurso, etc., va a bajar más el riesgo país y vamos a poder volver a los mercados privados. O sea que lo que vence con privados, en dólares, que son 6, 7 mil millones de dólares, se va a poder renovar. O sea, tomas una deuda para pagar la que vence y la del fondo también. O sea, se va a pagar la que vence con nueva deuda. Entonces usted dirá, bueno, pero estamos siempre la misma. No. Porque ¿qué estuvimos haciendo en estos últimos años? Estuvimos tomando deuda para pagar la deuda que vencía y para pagar el déficit del año. Si vos eliminás el déficit, tenés que tomar deuda para pagar la deuda que vence, pero ya no tomás para el déficit. Entonces es como que empezás a solucionar los problemas. Podemos llegar a tener una deuda un poco más favorable, digamos, a una tasa un poco más favorable de la Sí, sí. Sí, porque en la tasa actual hay mucha espuma ante la posibilidad del default. Por eso si después el que gana no defaultea y quiere hacer buena letra y no tiene un discurso antimercado, me parece que todo debería llevar, arreglando con el fondo, a que baje la tasa, el riesgo país, y que nos vuelvan a prestar. Ya YPF ahora emitió de nuevo y se paga una deuda con otra. Ahora, si el déficit lo llevamos a cero, al financiero, no al primario, que es lo que falta, llevar a cero el financiero, la deuda que tomas es pagar la deuda que vence, eso no estaría tan mal. Si el país empieza a crecer, después la deuda empieza a bajar en términos del PIB. Ahora, si seguimos como en los últimos años, que tomábamos deuda para pagar el déficit, además de pagar la deuda que vencía, eso en un momento es insostenible, sí, está claro. Y bueno, el próximo gobierno, yo no voy a decir la parte política, en todo caso ustedes dirán, bueno, este se puede ubicar ahí o se puede ubicar allá. Yo lo que voy a decir son los caminos económicos, sobre cómo sea la política económica. Primero hay una cuestión que si hay una política pro mercado o anti mercado, o sea, el discurso. Si tenemos un discurso donde vivimos pegándole a los empresarios, eso es anti mercado, ¿cierto? Es difícil que una economía capitalista funcione, si vas a estar permanentemente pegándole a los empresarios. Está bien que van a corregir y decir, no, le pegamos a los grandes, no a los chicos, porque siempre el político trata de decir que las pymes son buenas y las grandes son malas, pero bueno, en todos los países hay empresas grandes y chicas, y se crece con las grandes y las chicas. No conozco un país que solo crezca con las chicas, ni tampoco que solo crezca con las grandes, porque las pymes son el 99% de las empresas. Primero, el tipo de discurso, de actitud ante la economía de mercado.
Si es antimercado, va a ir por fuera del FMI, por definición, ¿cierto? O sea, si se va por el FMI, se va a tener que tener una actitud más favorable a los mercados. Si vamos por el antimercado, sin cepo, o sea, sin control de capitales, se lo llevan puesto rápido, porque si vas con una política antimercado, no arreglas con el fondo, y sin cepo, la fuga de capitales que va a haber no deja que haya ninguna recuperación. Se van los capitales, se va la plata, no hay ninguna recuperación. O sea que si van por el antimercado tienen que poner el cepo, para que no haya tanta fuga, porque fuga sigue habiendo, lo que pasa es que paran, digamos, como pasó en el 2011, disminuyen la fuga. Si van por acá tienen que poner el cepo, quizás con default, lo más probable, porque si van por el antimercado y con cepo, lo más probable es que no arreglen con el fondo y que haya default. Y ahí cómo les va a ir va a depender mucho de cuántas reservas va a tener el Banco Central, cómo les va a ir en el corto plazo, ¿no? Porque esto a largo plazo sabemos que fracasa. Esto fracasa por esto y por el cepo, fracasa a largo plazo. Lo que quiero decir es si hay alguna reactivación o no. Si hay reservas bajas, supongamos que queden pocas reservas que Macri use para contener el dólar y hay pocas reservas, no hay mucho margen para mejorar rápido el consumo, porque el que va por este lado va a tratar de mejorar con consumo, o sea, subas de salario y más gasto público. Pero si tenés pocas reservas, rápidamente llegas al límite que te quedas sin reservas, aún con cepo. O sea que puede haber, si es que hay, una recuperación que dura poco. ¿Dura hasta cuándo? Hasta cuando se quedan sin reserva y tienen que devaluar la moneda. Cuando devalúen la moneda, se da la recesión que genera la devaluación. Y si no devalúan, o sea, si se van quedando sin reservas y no devalúan, empiezan a poner trabas a las importaciones tipo de high, y eso en algún momento empiezan a faltar los bienes. Porque si no hay dólares y no deja que la gente importe, pones de high, en algún momento empiezan a faltar los bienes. O sea, te vas para allá para otro tipo de problema, que es una economía muy distorsionada, sería el inicio del camino de Venezuela. Si tenés reserva más alta, supongamos que hay el nivel actual de reserva, que es mediano, con cepo da lugar para que haya una recuperación tipo consumo ahora que el salario está más bajo. No es el salario de Duhalde, pero a lo mejor da para 1 o 2 años de cierta recuperación del consumo, con un salario que le gane a la inflación. Pero sabemos que eso no dura, o sea, solo con consumo el país no crece, ni este ni cualquiera. Solo con consumo no crecemos porque nos quedamos sin dólares, no exportamos, no generamos la economía competitiva. Es ganar tiempo. Que con Duhalde y después con Néstor duró mucho porque veníamos de muy abajo, se sumó el precio de la soja, y había muchas reservas que las acumuló en la época de Néstor y por ende después tiró mucho más hasta que se acabó. O sea que todo esto termina fracasando, pero hay alguna alternativa donde puede haber una recuperación que al menos dure, un amarillo, no un rojo de entrada, un amarillo en el semáforo. 1 o 2 años y se apaga. Porque no va a ser todo el plafón que tuvo el gobierno del 2003 para crecer varios años por solo consumo. Salvo que suba de nuevo la soja 600, pero nadie está esperando que eso así. Si va por la pro mercado, lo más probable es que se arregle con el FMI. Justo dice pro. ¿Ah? Pro. Sí, es como un indicativo. Pero ojo que Alberto Fernández, si uno lo escucha, está diciendo que va a ir por este lado. El tema es si le cree el mercado, pero él, si lo escuchan en lo que está declarando, él está hablando de que va a intentar pagar, que no va a defaultear, que va a negociar con el fondo. No tiene el mismo discurso a lo mejor de Cristina. No tiene un discurso tan anti-empresa, me parece. ¿Sí? Marcelo, pero ya está diciendo en todo lo que es las tarifas eléctricas, por lo menos que están en dólares, le va a especificar. Entonces ya va en contra del mercado. Esa definición la tuvo, por ejemplo, el domingo que hizo mano a mano con Novarecio y... Ahora, ¿viste que no dice que las va a retrotraer? No dice vamos a retrotraer. Sí, pero no dicen retrotraer. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias por los servicios prestados al que subió las tarifas. Si uno habla con los políticos sin el micrófono y te dicen, Macri nos hizo el ajuste. Bueno, no dicen retrotraer. Está bien que congelándola así se vuelve a generar el problema, ¿no? Pero si la inflación es menor, si logran bajar la inflación, también se te atrasa menos la tarifa. Porque, repito, están dadas las condiciones para que haya bastante menor inflación. Si vas por acá, pero sin reformas laborales, eso que hablábamos recién, no va a ser tan fácil. Yo creo que tampoco se tendría éxito. Si vas sin reforma y solo por consumo, recuperación rápida, pero no dura. Y si vas por acá, siempre es más lento la recuperación por exportación e inversión,
pero tampoco duraría porque no hiciste las reformas. Si vas por el promercado, arreglas con el FMI, vas pagando la deuda con más deuda, haces reformas estructurales, de nuevo, ¿vas por el consumo solo o vas por acá? Se supone que si llegaste acá es para ir por acá. Si vas por acá, tampoco. Porque con solo consumo no se crece, se recupera rápido la economía. A lo mejor ustedes van a vender más combustible rápido, pero no dura. Hay que exportar mucho más para que dure, para que no nos quedemos de nuevo sin dólares, para que no haya que hacer un lío con la economía cada 3 o 4 años. Esa recuperación es más lenta, pero podría durar. Pero entonces hay que tener un discurso que no sea anticapitalista, hay que pagar la deuda, hay que hacer las reformas laborales, tributarias, de gasto público para poder bajar los impuestos, etc. Y hay que tener un modelo exportador que este gobierno tampoco nunca lo tuvo tan claramente. Es decir, queremos exportar. A veces lo dicen, pero no es como una política de Estado. Yo me refiero a una política de Estado, ¿cierto? Y que también se comprometa a no dejar apreciar mucho el tipo de cambio. Porque si vos decís quiero exportar, pero dejás apreciar el tipo de cambio, no se produce la exportación, como pasó en el 2017. Sé que también implica tal vez eso. ¿Tienen tiempo para ponerse a pensar eso? Puede ser, pero sería diferente si lo planteas como una política de Estado. Y la verdad que lo que pasa es que para que no se te aprecie el tipo de cambio tenés que también solucionar el problema del déficit fiscal. Si no, eso te vuelve a traer la apreciación. ¿Alguien me parece que levantó la mano? Contador, cuando hablábamos recién de la realidad nuestra, que usted decía que tiene mucho que ver con el poder del salario que ha caído, y después decimos que la solución está en bajar los sueldos a través de una reforma laboral, no nos estamos mordiendo la cola ahí, nosotros, ¿no? En el mercado interno, no me refiero a lo que hay que prepararse para exportar. ¿Usted se imagina el país a futuro por la vía de la reforma estructural con un salario con menor poder adquisitivo? O sea, este salario que ya tenemos, que ya está, ¿no? Ya está en $1.000, 1.200, que probablemente ya a lo mejor nos permita, sin que baje más, dar inicio a este proceso. Hay lugar para este camino. Lo que pasa es que yo empecé diciendo, estamos en recesión por el tema de evaluación, caída del salario, pero no dije que no es que había que hacerlo, sino dije, cuando la economía está en una situación que es inviable, y no te queda otra. O sea, si ya es inviable, el tema es por qué llegaste a esa situación que te llevó a que tengas que empezar a devaluar mucho la moneda. El tema es por qué llegas de nuevo a apreciar mucho el tipo de cambio, como en el 2015, en el 17 también. ¿Por qué dejaste un déficit fiscal de 6 puntos del PIB? Cuando ya lo tenés al problema y hay que solucionarlo. Y si la solución implica que caigan los salarios reales, y es una consecuencia, pero la pregunta es, ¿y se podría evitar? ¿No ajustar la economía? ¿Se podía evitar? Yo creo que no. Entonces, cuando dije que el problema inicial de la actividad actual era que el consumo estaba bajo, por lo que los salarios cayeron, no quise decir de que se podría haber evitado. Se podría haber evitado si hace una década atrás hubiésemos seguido por este camino y no por estos, ¿cierto? Llegado un momento, las cosas están así y ahí están los estadistas. O seguís ahí estancado o haces algo para ver si realmente podés mejorar la economía, ¿no? Y de esa tercera vía que nadie habla claramente, porque hablan de un lado o del otro. ¿Pueden generar algo distinto? Me refiero a la baña. Bueno, la baña cuando empezó, bueno, el año que viene tenemos esto. Vamos a ver para dónde salir. Fácil, muy claro. Ahora, ahí terminé y vamos a volver a para explicar la baña. Piensen en el gráfico salario, $1.000 en el 2001, $360 en el 2002 y que después subió hasta $2.000. La baña empezó de ministro con el salario a $400. Es lo que quiere Alberto Fernández, que haya más sube el tipo de cambio, entrar con todo licuado y a partir de ahí, si se calmas la parte financiera, si paras la parte financiera, hay una recuperación, pero una recuperación desde muy abajo que puede durar un tiempo hasta que volvés al salario de $1.000, ¿cierto? Y la baña le tocó eso, le tocó ya asumir cuando había licuado Duhalde con un primer ministro que se acordarán que se llamaba Remelenikov, que hizo toda la tarea dura. Pero es cierto que él también, cuando ingresó, no estaba todo estable, sino que logró estabilizar el dólar y después aprovechó y tuvo esta parte buena de que fue mejorando el consumo, pero desde ese salario tan bajo.
¿cierto? Claro, entonces él ahora habla de un modelo de desarrollo porque está pensando en eso mismo, pero repito, eso se puede hacer cuando alguien primero te hizo el trabajo sucio. ¿Mm? Si vos asumís cuando salió está en $2.000, eso no lo podés hacer porque ya no tenés, no solo que no hay margen para mejorar el consumo, sino que ya no es viable ese consumo y tenés que subir el tipo de cambio. O sea que está apostando a una subida del tipo de cambio. Igual, Él y Alberto están apostando a esos. igual en el 2015, Claro. en el 2015 la plata estaba muy barata y tampoco era rechazada. O sea, ¿La qué? el dinero en el mundo estaba muy barato. Y ahora no está caro, ¿eh? Sí, en Estados Unidos está en 2, y pico la tasa. El riesgo país está caro, sí. Pero no está tan caro en el mundo. Pero el riesgo país podría bajar bastante en un próximo gobierno creíble que haya ido arreglando los grandes problemas de la macro, como eso que mostramos ahí. ¿Cierto? Fundamentalmente el déficit fiscal. Si arreglamos ese tema, comenzamos a arreglar Sí. justo con las reformas estructurales, por ejemplo, laboral. Sí. Creo que empezamos a arreglar el resto. Sí. Ahora, todo eso lleva a una recuperación lenta. No lleva a esa recuperación de la baña de 7-8% anual, porque además la soja había subido mucho. A lo mejor habrá una recuperación de 2-3% por año, pero si se va haciendo de una manera que se van complementando con reformas necesarias, puede durar, y como Chile, crecer 10-20 años seguidos. ¿Cierto? ¿Ah? Eso es éxito, crecer Claro. poco, pero constante. Bueno, ¿recuerdan en esa época que nosotros crecíamos 8-9%? Venezuela crecía el 10%, Brasil crecía 6-7%, y Chile, Perú crecían 5-6%. O sea, los del Pacífico crecían un poco menos, crecían, porque todos crecían en esa época, pero ellos un poco menos. ¿Cuál es la diferencia? Que Venezuela en un momento se estrelló, Brasil tuvo 2 años de fuerte recesión y 2 años ahora que apenas que algo sube el PBI, y nosotros desde el 2011 que estamos estancados. Y los otros siguen creciendo 3-4% por año. Y cuando vos medís después de muchos años, te sacan una diferencia tremenda. Agradecemos que nos haya brindado la información y toda tu sabiduría y un fuerte aplauso. Gracias.